Sí, yo creo que ya podemos empezar. Hola a todos. El webinar de hoy va a ser en inglés, pero tenemos interpretación en español. Lo pueden encontrar a la derecha de su pantalla. El webinar se va a desarrollar en inglés, pero contamos con traducción simultánea al español. Por favor, elijan el idioma que prefieran tocando el botón de interpretación en la parte de abajo a la derecha en la pantalla. Okay, so good morning, good afternoon. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren en el mundo. Bienvenidos al webinar Una economía para el sur global. Me llamo María Monza y soy de América Zoe. Una introducción breve del proyecto Global South, que es una alianza de movimientos liderados por jóvenes que trabajan en pos de una mejor economía para la sociedad. Nuestras redes pares son India Network, Rethinking Economics Pakistan, The Uploaders, Rethinking Economics for Africa, The WITS y de América Soy, de Latinoamérica. Todos somos parte del movimiento más amplio Rethinking Economics, una red internacional de estudiantes y profesionales que trabajan para diversificar y reformar la educación en economía. Iniciamos este proyecto recientemente porque queremos abordar los problemas que tenemos en común como países subdesarrollados. Nuestra teoría económica eurocéntrica, occidental y supuestamente universal no nos da las herramientas para entender estos problemas en común. Este webinar es el primer paso. Hemos invitado a académicos distinguidos del sur global para que aborden el tema de cómo sería la economía del sur global. La estructura del evento será la siguiente. Tendremos 10 minutos para las declaraciones iniciales de cada uno de nuestros oradores. Luego, Hussein va a tener una discusión y preguntas y respuestas. Por favor, escriban sus preguntas en el recuadro de preguntas y respuestas a lo largo de la sesión para que el moderador pueda elegirlas más fácilmente. Habiendo dicho esto, quisiera presentarles a nuestros oradores para hoy. Tenemos a Nida Kermani, profesora asociada de Sociología en la Universidad de Lahore de Ciencias de la Administración. Tiene amplias publicaciones en problemas relacionados con el género, el Islam, el desarrollo y los estudios urbanos. También tengo el placer de darle la bienvenida a Ndongo Sambasaila, economista del desarrollo y gerente de investigación en la Fundación Rosa Luxemburgo. Sus publicaciones cubren temas como el comercio justo, los mercados de trabajo, los movimientos sociales, la teoría democrática y la soberanía monetaria. También tenemos aquí a Corina Rodríguez Enríquez, economista, investigadora en el Centro Interdisciplinario del Estudio de la Política Pública y miembro del Comité Ejecutivo de Mujeres para un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era. Por último, tenemos a Dave Shane, una economista. Fue miembro de la Comisión del Sur, presidida por el doctor Julius Nyerere, expresidente de Tanzania, y fue autora de varios libros y ensayos sobre el crecimiento económico de las mujeres. Estamos muy contentos de tenerlos a todos aquí con nosotros y quisiera que Dave Key abra la sesión y la discusión para nosotros. Are you letting me start? Yes, please. Inicio. I can't sit here anymore. Thank you. Gracias. So I'm grateful to all of you to organize this. Les agradezco por organizar esto. Una de las preguntas planteadas por los organizadores tiene que ver con el sur global. En mi opinión, no hay un sur global y hay personas más pobres y con menos capacidades viviendo también en los países ricos. Hay países. El sur global es un nombre que no me gusta para mi uso, pero hay un mundo económico global
Hay un movimiento libre del capital. The dramatic and fast improvement in communications, the internet, La Internet declining, conecta the dwindling away, if not complete breakdown of political a las identity, personas. self-reliance, autonomy, sovereignty, and perhaps we may add national concerns about economic justice. So I would introduce the term former colonies as a defining line. Quisiera introducir el When we término start thinking of antiguas widening colonias, Kingdom in their political fabric, dampening que old-fashioned tiene que ver con democracy, el tejido replacing político, old-fashioned dictatorship, la democracia, for example, y Uganda, pone todo el peso en Ethiopia, las even Bangladesh and instituciones. Por Zambia, ejemplo, Philippines en in North Zambia, North Korea, the Etiopía, old dictatorships. Bangladesh. Yes, I can fantasize on your question of an economic program for the former colonies. That was the intention of the South Commission, 1987, Esta fue la 1990. I intención wish you had de la read that report and Comisión de understand from it. We called the 1987-1990. report Challenging the South. And Julius Nyerere, the former president of Tanzania, Julius once said, Nyerere, after expresidente many de years and traveling across the Tanzania, world, Cuba, presidió China, este and many esfuerzo. others, we developed Lo a siento, personal economic no puedo policy escuchar program a for la our countries. There's a book called Challenge to the oradora. South that we produced after 3 years of traveling, learning, listening. But the world, while it took note of the Brand Commission, which was about the North, and its report just turned away from our report. So once more the North wins. Una vez That was más, tragic. A program for us now who are citó un discussing about the South and about programa just to start donde se thinking discutió el sur global. economic livelihoods and organized wealth. It cannot be trickled down, it has to be bubbling up. Broad-based income program for the masses to create demand for what they need. So even Programa para las the household masas, basket would change. But now that is not possible. We are caught in the web pero esto of no es internet and the posible search for profit. A long time ago, porque not only ahora Gandhi, but other thinkers from your Latin America, like Ivan Illich, had made the suggestion. But the search for profit meant also the la search for búsqueda de natural la resources riqueza también that implicó la búsqueda labor de recursos and economy naturales. poor screwed our societies and economies. But this is a reality we have to face. Capital and capitalism have conquered our ideas. El capital y el So when we go capitalismo han to, I conquistado las believe ideas, we have to have institutions of governance, of governance that have to be local, building up las instituciones locales de gobernanza, development matches for the resources and the skills of people. el diseño Also, de we have got políticas destroyed the importa. environment as we now are facing. Domestic pollution, and this is masses of the people not wanting this anymore. But that is going to be a problem. So I don't want to take more of your time. I think it's a very interesting idea you've opened. But I Creo think que we ustedes need trabajaron una idea muy interesante material is already there. y creo que el material ya está See how we ahí. can reconstruct an economic theory. Podemos ver cómo podemos construir una But it's economía livelihood diferente. Creo que es posible to create self-reliance, tratar but we de are crear living in autosostenimiento. an uncomfortable world today of economic power. So thank you very much for inviting Muchas me. gracias por invitarme. Thank you so much for that, Kiki. And Muchas gracias, Nida, Devki. over to you. Ahora vamos a pasar con Nida. Thank you, Maria. Gracias, María. Thank you so much for inviting me. I hope everyone can hear me okay. Gracias por invitarme. Espero que todos puedan escucharme. ¿Me escuchan? Bien. And it's yeah, I have big shoes to follow after Professor Jane. Tengo When I saw un her gran name rol on the que panel seguir list, después de I Dave thought Key. it was Cuando intimidated because she's vi so el nombre de renowned. Dave Key, yo me sentí intimidada And porque ella es muy renombrada economics from the en el campo and I de la really economía enjoy desde esta the perspectiva y colonial countries rather than global south because me gusta el término de excolonias en vez del sur global, porque el sur global retira la noción de que los países han vivido han vivido en colonia durante siglos y de repente se les está diciendo que tienen que competir como si hubiera igualdad de condiciones. Y estos países y estas historias de exterminio fueron eliminadas.
También formal la ciencia economy social independent of se academia. enseñan So as a result, de I diferente often manera talk about the entre países need colonizados y versus what colonizadores. I'm Yo not como sure profesora de is really sociología being talked about in enseño the economics así, courses that pero are yo being taught at the creo que en la university. economía I'm sure no se that están haciendo estas schools and distinciones. my colleagues probably do bring Muchos up de the mis issue of colegas colonialism, tal but really vez from traigan my a colación el experience with colonialismo, students, pero en lo que yo entiendo, never hablando con mis really estudiantes, no discussed es in algo their que se classes, discuta and then they realmente come en to sus our clases. class, Y luego students ellos in the llegan a nuestras clases de sociology, and we're sociología telling them a really y easy nosotros les story. contamos una But historia as you totalmente know, there's distinta. a Pero hierarchy in como the ustedes social saben, hay una sciences as well, and jerarquía en las oftentimes ciencias even I had sociales. this when E I was incluso asked to yo speak. pensaba, I said, "Are you cuando me sure?" pidieron que hablara en este I'm evento, not an yo dije, economist. ¿están Have you looked at my seguros? Yo no profile? soy Have you seen the economista. work Han that visto mi I've done? perfil, tal vez Because deban I buscar a alguien honestly, más, tal vez se I'm equivocaron, not, I'm porque rarely, if ever, asked to talk about yo economics because no we have hablo de these la kind of economía, disciplinary porque silos. tenemos And estos it's really only silos people who have doctorates in disciplinarios. economics Solamente that las are personas que tienen given doctorados the en economía right to speak about these tienen el issues. But even derecho I de have hablar this kind of sobre imposter estos problemas. syndrome that I don't Yo have the tengo este right to speak síndrome about de issues, impostor, or if I donde no do, me siento capaz de hablar de people will estos not take me temas seriously. o siento que So si I lo think hago, la Eva gente no had me to tomará en really serio. make sure that I Entonces yo would tuve que be invited asegurarme on purpose de and not que just me invitaran a because I propósito y no wanted por to be error. invited on purpose Entonces me to alegra que me teach hayan invitado a research, propósito. and I Yo do teach enseño estudios del desarrollo economic development as well. y So these género y are issues desarrollo. that I think about Estos a son lot. And so temas my en los que research has pienso been mucho. directly about Mis economics, investigaciones economics han as a estado part of enfocadas en la economía social life. So we principalmente, cannot extract pero economics no from podemos other extraer la aspects of economía de social life. otros aspectos So de la it's vida there, social. perhaps Entonces está front and ahí, center. pero tal Um, vez no ocupa el primer but lugar. yeah, in what's happened, I think, in social sciences Pero in lo que Pakistan, ocurre en las ciencias sociales en and that's why Pakistán, I asked folks in the chat y to por also eso pregunté pipe en el in. chat I'd love to hear other people's y experiences of how les social sciences pregunté a las work personas en el chat si podían in other countries contarnos as well. sus So in Pakistan, experiencias en otros países, like pero no, en economics is Pakistán kind of seen as la the king of social economía es sciences, el which rey is de a las very ciencias strange sociales. kind of term. And the way that Y economics is taught rey as es un well término has con been género kind of también, dominated by men, and also the ya way que es that un campo dominado por los the hombres. discipline has been framed Y la in manera terms como of se ha models in enmarcado la economics. disciplina And ha things sido like muy this is androcéntrica somebody who's disembodied, who's not y connected to es algo que family, no who, está is conectado con la viewed as a familia, no tiene functional un part of cuerpo, any es un doesn't actor have to maximize racional their que siempre está maximizando benefits for themselves sus to stay beneficios ahead. para And I sí think that mismo, even de though manera un there's poco been some utilitaria. movements about this Aunque model, ha the habido feminist críticas de economists este and modelo some more de las heterodox economistas feminist economists and some feministas other y de disciplines otros still mention economistas that in Pakistan heterodoxos, that is the model parece of que en Pakistán ese es economics, and el students in modelo Pakistan que se está in particular enseñando. can correct me if I'm Y wrong. las audiencias de But that's Pakistán kind me of pueden corregir what's si me here. And equivoco, with pero that yo comes siento this que así ocurre. Y con privilege of ello quantitative viene el approach, not just to privilegio de un economics, enfoque but also cuantitativo, no solo hacia la social economía, sciences. sino también a todas las So, ciencias sociales. there in sociology as Entonces, está well, ahí en la students from other sociología, universities. In my estudiantes de university, otras sociology and universidades. En mi anthropology are kind of universidad, one la discipline. sociología y And antropología so it's a son little bit una more disciplina respectful sola. of qualitative approaches. Entonces, But in hay other más respeto por universities, el enfoque most students cualitativo, send me pero en otras dissertations to universidades, read de otras articles, universidades and me I have envían las to include disertaciones quantitative. y Most of yo their tengo que dissertations are incluir siempre, quantitative tienen que to get incluir people el to be enfoque seen as cuantitativo para poder ser credible vistos and como algo robust. respetable, And it como doesn't really matter estudios how they're getting robustos. the Y numbers, no right? Nobody importa de really dónde asks salen what the las cifras, methodology nadie behind how those pregunta la courses are being metodología gathered, but there is this tras kind of las estadísticas, mystique of numbers and pero hay una especie statistics de and this kind of mística approach. sobre las But cifras. I don't want to blame, but I do Y yo no think there quisiera is an culpar a influence of nadie, a pero yo certain creo que hay approach una to economics influencia that is de kind of seeping un into other enfoque disciplines as well, which I hacia la find economía concerning. que On the se one ha hand, desbordado a from otras a ciencias success sociales. when we Y ahí only depend perdemos on mucha one method riqueza and we don't participate in our no, si solamente dependemos de not un método necessarily being taught in a very kind of y robust or critical manner. no se está So, enseñando de una manera muy so that's crítica. why so I am highly critical of the way economics Entonces, is yo soy muy taught as a crítica de la discipline. manera And como so I'm se very happy enseña for la this economía como forum. I disciplina. didn't know about this forum, Y and I'm really yo no happy conocía este about it. foro y In me alegra Pakistan, mucho
razón.
enterarme de él. En Pakistán y otros colonized regions, países we've also imported que fueron a model antiguas of the colonias IMF o del that sur is global, tenemos un modelo imported en el or cual, imposed as well. So we un can't modelo que ha really sido say that it's impuesto been like o one kind of importado. import of this model, Ha sido una because we importación tal know vez no that tan we voluntaria, are also porque under the kind of sabemos que estamos the hold of the IMF as well. And bajo el Pakistan is yugo del Fondo very Monetario much Internacional. spending a great part of its budget. The Pakistán budget was just está last gastando week, and gran a parte de huge su part of the budget is being presupuesto que salió la semana debt-funded pasada, in a country that y se ha dedicado has en gran parte a solidified servir la already deuda en un país con very, altos very índices de poor public education pobreza. system, El sistema very, de very educación pública poor es muy infrastructure, pobre, hardly la any infraestructura es muy pobre, transportation, casi no hay very poor public transporte health care, público, but la still much salud of our budget pública es is muy pobre, being pero spent gran on parte de debt nuestro servicing, and this presupuesto is of course a se cycle that many gasta countries in al the emerging servicio de la colonized deuda. world Y eso are ocurre en stepping into. muchos So Pakistan is países really not del mundo excited about that. colonizado. Pakistán no es la Saying or excepción. blaming only No me countries encanta in the global por, north or culpar former al norte colonies of the global o IMF, a los but yes, we do antiguos also blame colonizadores o al FMI, the political elites in our own country for porque also también putting up very, very debemos little resistance to señalar this kind of model a as well. nuestros And so políticos I think the locales por important no reminder that resistirse Professor a Jane este gives modelo. us is that this is Entonces, la profesora we Jane can't nos even say recuerda formerly colonized because in que many ni ways siquiera it's podemos a decir continuation under a antiguas different colonias, name of porque es what una was colonia happening que during the period of continúa oil bajo rule, un and nombre the power was then distinto. transferred to El poder ha political sido elites transferido a las élites in our políticas context who really just en nuestro continue the contexto same kind of model. que There was continúan el mismo modelo, not a lot of rethinking that lo happened between that perpetúan y time, no se han and now we're stuck in repensado this kind of los vicious modelos. cycle of Así que now estamos atrapados en un círculo repaying vicioso debts to y organizations like the IMF. estamos We pagando are deudas different a in organizaciones India como el as well, FMI. because we never even India had a también. period of kind of protection Nunca of the economy either. tuvimos Pakistan has un very periodo de much always protección de la been economía. the Pakistán government has always been of the opinion that we should just open siempre up ha opinado que economies, deberíamos abrir la direct investment is the economía. best way, grow La inversión jobs, directa really no cost to our extranjera environment es and no la mejor cost to solución that money is sin actually being ninguna distributed. consideración So por that's, I think, el a medio support ambiente o por la it's distribución de la always the riqueza. number, the growth numbers what Entonces, gives any government siempre se trata de la cifra de the ability to crecimiento. say, look at how great Eso we're doing, es or lo any que le opposition say, look da at how terrible we've el gotten this poder far. al gobierno But decir, I miren cómo think nos the está yendo de question bien. about, regardless of Pero what that sin duda number alguna, is, what's sin importar impactful cuál es el environment and crecimiento en how is that cifras, growth being cuál es el distributed impacto amongst en el medio India, ambiente y like cómo se está many other distribuyendo countries in the esa world, or riqueza. if you go global north and Y south, Pakistan also como has a huge muchos otros problem of países, inequality. Pakistán tiene un And gran so problema de inequidad. that's really never part of the discussion. I'm sitting in Así que Lahore eso right nunca ha now, sido parte which de la is a discusión. Yo estoy city aquí en that Lahore, for que es una ciudad several months out of the year now has que become por almost buena parte del unlivable año because of se ha vuelto casi invivible the smog. And so gracias Delhi al and smog. Lahore are Entonces, often Delhi y compared. Lahore And then, están often prácticamente approaching codo a codo cities in China y, are, of course, claro, comparable as ciudades well. como But Beijing, last ciudades en couple of China. years, Delhi and El último Lahore had año, to connect for Delhi y Lahore which city has the most air estaban quality index. compitiendo por ser la ciudad And con still no la peor knowledge calidad of del why aire. this is happening. Y no hay un Why is it conocimiento that de por qué we are ocurre creating esto a y situation in por qué which estamos people can't creando una even breathe situación anymore? en la que la gente ya no puede What respirar. is the model of industrial growth, ¿Cuál es el the modelo model de that crecimiento says that we should industrial? build more El and more modelo que flyovers, more dice and more que hay que construir motorways, más y in vez más of spending on public transport, autopistas, en subsidizing vez cars. de invertir en el transporte Really, very público, little discussion subsidiar of los why this might be a problematic automóviles? path for No hay us una to be following. discusión And I sobre don't este blame camino tan economists, but problemático. Y I, no like I culpo a said, los people like economistas, myself pero las and personas como economists yo, as well hay have muchos critical otros opinions que about the son way that más our críticos model we're en following. cuanto al Never modelo que gets estamos siguiendo. asked for Pero a political nosotros no advice nos or preguntan nada about these sobre issues. política, no nos piden nuestra So it's opinión. not part of the mainstream discourse that perhaps Entonces, we should no be es parte rethinking de la tendencia the model dominante, of del development discurso that we're dominante, following. The other el big, modelo que estamos siguiendo. the big kind of cost that that our budget El otro gran costo includes is the military. en So nuestro really excessive presupuesto spending es el on ejército. debt
Entonces, pagamos deudas y le pagamos al ejército. Y eso no está permitiendo ningún crecimiento equitativo o sostenible. Entonces, tenemos un modelo que se trata de abrirnos a los inversionistas extranjeros, Estados Unidos, China. China también está presente en otros países en África, en India, Sri Lanka. Es el nuevo gran actor y nuestro primer ministro estaba hablando ayer incluso de que el modelo chino de gobernanza es algo que deberíamos emular. Entonces, China se está convirtiendo en el gran modelo a seguir sin aceptar la historia larga y complicada que ha tenido China hasta ahora. Entonces, se trata simplemente de importar quién va a invertir más y hacerlos felices. Eso pasó por décadas con Estados Unidos y ahora está ocurriendo con China. Entonces, la otra perspectiva que tengo como socióloga feminista es que buena parte de mi trabajo tiene que ver con experiencias de las mujeres en entornos urbanos de bajos ingresos. Es raro tener economía feminista en las universidades. Si se enseña, es en estudios de género o tal vez en sociología, como en mi caso. Pero este problema se encasilla y no entra al discurso dominante en la formulación de políticas. Entonces, no se le da atención al trabajo no remunerado. Pakistán tiene una de las divisiones más desiguales entre el trabajo de mujeres y hombres. Un estudio que hice demuestra que por una hora de trabajo no remunerado de los hombres en la casa, las mujeres hacen 11. Y entonces eso tiene que ver con la participación en el trabajo forzado. Si el modelo está basado en el hombre como el principal, como el que trae los ingresos, esto es algo que viene del norte global, pero yo creo que cuando las políticas económicas son impuestas por el FMI, no hay mucho reconocimiento de este tipo de dinámicas de género y no hay sensibilidad hacia estas dinámicas. Hay un impulso de introducir a las mujeres en la fuerza laboral, pero no hay un cambio en el hogar. Entonces, el 25% de la población está en la fuerza laboral, 25% de la fuerza laboral son mujeres, pero todavía están haciendo 11 horas de trabajo no remunerado en casa. Entonces, eso es algo que tenemos que pensar. Hay pocos trabajos atractivos. Los trabajos realmente atractivos son para una élite. Entonces, las mujeres están haciendo trabajos prácticamente forzados por desesperación, por necesidad. Porque, ¿por qué querría uno hacer tantas horas de trabajo en casa y después salir a hacer un trabajo tan ingrato? Entonces, estoy contenta de ser parte de esta conversación y espero hablar más durante la discusión. Great, that was really great, Mira. Thank you. Excelente, And Nida, now muchas we have gracias. you and Dongo. Y ahora Please quiero darle la go palabra ahead. a Ndongo. Mm. Thank you very much. Thanks for Muchas the gracias. invitation. It's great to Gracias be por la on the meet invitación. with Es such excelente estar acá distinguished en esta panelists. sesión The con organizers los asked panelistas two tan questions to distinguidos. me. Las The organizadoras first me one, dieron dos preguntas. how does neocolonialism La primera, limit development in the global south? ¿cómo limita el And the neocolonialismo second el is desarrollo how en el sur global? government Y la systems and segunda institutions es connected to cómo se neocolonialism. conectan los So I'll sistemas e try to instituciones answer financieras al neocolonialismo. those two Entonces, voy questions. a tratar de The first responder one estas is how does preguntas tan neocolonialism difíciles. limit development in the global Primero, south? ¿cómo el From my neocolonialismo own limita el perspective, desarrollo en I el understand sur that global? neocolonialism
En mi perspectiva, creo que tenemos que entender primero qué era el colonialismo para entender qué es ahora. Por colonialismo quiero decir el colonialismo europeo bajo el capitalismo. En África, el colonialismo tuvo que ver con la subyugación militar, política y administrativa de territorios por un poder imperial. En el lado económico se manifestó por lo que se llamó en su época el pacto colonial. El pacto colonial se refería a la división del trabajo entre las metrópolis y sus colonias. El pacto colonial se estructuró en torno de 4 reglas principales. Primero, tenían prohibido industrializarse las colonias. Tenían que producir materias primas para las metrópolis que las transformaban en productos terminados que eran revendidos a las colonias. Segundo, la metrópolis impuso condiciones de precios para las importaciones y exportaciones. Tercero, en cuanto a las cuotas de mercado, las metrópolis tenían el monopolio del comercio externo de las colonias. Y cuarto, la metrópolis disfrutaba el monopolio en el transporte de los productos coloniales. En total, el pacto colonial implicaba al menos 3 cosas desde el punto de vista de las colonias: la especialización y exportación de materias primas y la importación de otros bienes de alto valor. También hubo una falta de control sobre las políticas públicas y económicas. Y tercero, el comercio exclusivo y las relaciones financieras con la metrópolis. El punto es que la decolonización formal trajo un fin al dominio político formal de las metrópolis, pero no trajo un fin al pacto colonial, el concepto de colonialismo. Este hecho llevó al presidente de Ghana, Kwame Nkrumah, a popularizar el concepto de neocolonialismo. En su libro de 1965 llamado Neocolonialismo, la última etapa del imperialismo, Nkrumah escribió: la esencia del neocolonialismo es que el Estado que está sujeto a él, en teoría, es independiente y tiene las trampas externas de la soberanía internacional, pero en realidad su sistema económico y su política pública son dirigidas desde afuera. Esto significaba que las colonias británicas, ex colonias británicas como Ghana, tenían todos los atributos de la soberanía: su bandera, himno, moneda, ejército, pero su economía, sector financiero y comercio externo estaban dominados por el capital británico. Lo mismo era, y lo mismo ocurría con las colonias francesas con respecto a Francia. A pesar del uso frecuente de neocolonialismo como categoría general para describir la persistencia de la lógica colonial en, en los territorios antiguamente soberanos, yo diría que el concepto ha pasado de moda. Ahora tenemos algo más vicioso. De hecho, desde los años 2000, con el advenimiento de un mundo multipolar marcado por una creciente competencia entre los capitales nacionales a nivel global, el continente africano vive bajo el globalismo, que yo interpretaría como un colonialismo económico multilateral. Si yo fuera a seguir la línea de pensamiento de Kwame Nkrumah, yo diría que el globalismo es la última y más alta etapa del imperialismo. Las relaciones bilaterales preferenciales exclusivas entre las antiguas colonias y sus antiguas metrópolis han sido retadas y diluidas por la reaparición de países como China, India, etcétera, y también por las alianzas construidas por las clases dirigentes de África con los diferentes estratos del capital extranjero global. El globalismo tiene que ver con la continuación del colonialismo económico, pero sin un colonizador visible, sino que consiste en una lógica policéntrica del extractivismo. Se beneficia del extractivismo en un contexto más competitivo y por ende los frutos son cosechados por varios países y actores, incluidos actores africanos. En los años 60, al momento de las independencias,
varios de los países estaban integrados con la economía francesa. Francia era su principal aliado de negocios, su principal proveedor de ayuda bilateral y los bancos dominaban el sector bancario. 6 décadas después, la cuota de mercado de Francia ha declinado a favor de China y otros países europeos. Si miramos el sector bancario en Senegal, por ejemplo, aunque hay muchos propietarios extranjeros, pero los bancos franceses ya no son dominantes. Han perdido espacio, han cedido terreno ante ante bancos de Marruecos, marroquíes y bancos panafricanos. Ecobank es el primer banco en cuanto a cuota de mercado. Ha sido fundado en Lomé, Togo, y sus propietarios son el banco holandés Nedbank, el Banco Nacional de Qatar y la Corporación de Inversión Pública de Sudáfrica. La aparición de estos bancos panafricanos, así llamados como Ecobank, ilustra la lógica globalista de la que hablo. Entonces, yo diría que el colonialismo ha detenido el desarrollo en África porque reestructuró las sociedades precapitalistas según las necesidades de los centros metropolitanos. También diría que el neocolonialismo reprodujo el patrón en el contexto de territorios antiguamente libres, que podían ser sujetos de vez en cuando a intervenciones militares o sanciones económicas cuando quisieran. También diría que el neocolonialismo ha sido reemplazado por el globalismo y el globalismo se concibe como el neocolonialismo en un mundo policéntrico. Por último, diría que algunos elementos de continuidad entre el colonialismo, neocolonialismo y el globalismo yacen en el hecho de que los países africanos están al final de la división del trabajo y les cuesta trazar su propio camino de desarrollo autónomamente. Ahora, ¿cómo se conectan los sistemas e instituciones financieros al neocolonialismo? Para responder esta pregunta, sería útil ver qué pasó durante el colonialismo en el plano financiero. Bajo el colonialismo, los sistemas e instituciones financieras estaban dominados por las metrópolis, que tenían al menos 4 funciones. Primero, limitar la competencia entre el capital metropolitano y los emprendedores indígenas. Los africanos tenían prohibido organizar sus propios bancos, como en Nigeria y Ghana. También sufrían discriminación en el acceso a créditos bancarios. Segundo, la función del sistema financiero en neocolonialismo era dirigir el sistema de tal manera que facilitar el sistema colonial. Por ejemplo, el sector bancario metropolitano facilita la financiación a corto plazo de materias primas y también la importación desde las metrópolis. También crear un ambiente de estabilidad monetaria con baja inflación, bajos déficits públicos y una tasa de cambio fija. Este ambiente protegía el capital metropolitano del riesgo cambiario. Y por último, facilitar los superávits, la transferencia de superávits económicos de las colonias a las metrópolis. Durante las 2 décadas después de las independencias, los países africanos trataron de construir sistemas financieros más autocentrados, pero estos esfuerzos se vieron eh, amenazados por la implementación de políticas de ajuste estructural que tenían que ver con la privatización y apertura del sector bancario y financiero, la liberalización del manejo de créditos, es decir, la eliminación de techos de tasas de interés, la liberalización de las cuentas de capital y la promoción de inversión extranjera directa por medio de incentivos tributarios y la independencia de los bancos centrales,
En mi punto de vista, lo que se llama ahora financialización es solo la búsqueda de la lógica de la lógica de la finanza colonial, pero desplegado a nivel global, con flujos alguna vez creados por los imperios coloniales. Este contexto de la dominancia del dólar de Estados Unidos, las tasas de cambio flotantes y la volatilidad de los flujos financieros. Este contexto también es uno donde debería ser un agente, la finanza privada debería ser agente del desarrollo, pero a los estados se les pide que asuman los riesgos, tanto políticos y contractuales o cambiarios, en nombre de la finanza privada globalizada. Este es el consenso de Washington. Desde la perspectiva de la mayoría de países africanos, esta situación implica una disminución del control sobre las políticas monetarias y financieras y, por ende, una mayor dependencia en los flujos financieros externos y los, la- los dictámenes de las finanzas globalizadas. Para tomar de nuevo el caso de Senegal, como miembro de la zona franca CFA, su sistema monetario nació durante épocas coloniales y todavía no se ha descolonizado. Es controlado por el gobierno de Francia. El 44% de los préstamos en Senegal tiene una madurez de menos de un mes y el 77% alcanzan madurez de menos de 12 meses. La mayoría de la fuerza laboral recibe menos del 2% de todos los créditos bancarios. La inclusión financiera es limitada. En cuanto a las finanzas del gobierno, las limitaciones del sistema cambiario han creado la necesidad para que el gobierno senegalés dependa fuertemente de las finanzas financieras, es decir, deudas en monedas extranjeras. En conclusión, yo diría que la creación de la prosperidad sostenible en África requiere que vayamos en contra de la lógica colonial, lo cual significa ir en contra del globalismo. Prácticamente para los países africanos, esta recomendación significa que hay que hacer los mayores esfuerzos para crear sistemas financieros autocentrados que permitan recuperar el control de los ahorros domésticos y el crédito bancario y de la circulación de flujos financieros y también de escapar del círculo vicioso de la deuda en monedas extranjeras. Estos esfuerzos en el plano financiero tendrán que ir de la mano con políticas destinadas a incrementar la soberanía alimentaria y de energía, aumentar el desarrollo de manufactura y facilitar la tecnología y movilización de recursos domésticos para el empleo decente. Muchas gracias. Ahora pasamos con Corina. Buenos días. Primero quisiera agradecerles la invitación a venir a esta conversación. Es fantástico ser parte de este grupo de jóvenes que piensan sobre cómo repensar la economía. Muchas gracias. Voy a hablar en inglés, aunque el inglés no es mi idioma, mi lengua materna. Entonces quisiera asegurarme de que esté funcionando la interpretación a español. Quisiera hacer algunos comentarios con base en las preguntas que me dieron los organizadores, pero también quisiera decir que estoy de acuerdo con algunas de las cosas que ya se mencionaron. Yo quisiera decir que el sur global es una idea que que está en controversia, pero yo creo que no existe como término geográfico, pero sí es un término político y como concepto político hay que pensarlo y tenemos que aclarar qué queremos decir por sur global, un término impugnado, disputado. La segunda reacción para mí sería que toda esta discusión sobre el colonialismo y neocolonialismo, yo quiero decir que tiene sentidos diferentes en
África y Asia que en Latinoamérica. En Latinoamérica, los países tienen una gran dependencia en nuestros antiguos colonos, más desde hace más de 200 años. Y si tenemos algún tipo de relación colonial económica, ya no lo tenemos con nuestros antiguos colonos, sino más que todo con los Estados Unidos, la cual también ha sido una colonia. Entonces, esta idea del colonialismo tiene diferentes significados y es importante discutirlo, pero también quisiera añadir a la idea del globalismo que nos hace pensar que el colonizador no es muy claro. Para mí el globalismo tiene que ver con la idea de las corporaciones transnacionales como nuestro nuevo colonizador, pero podemos retornar a esta discusión más tarde. Quisiera hablar de ideas de las preguntas que recibí, que tienen que ver con la visión productivista del desarrollo y las estrategias de desarrollo extractivista en el sur global y cómo la economía feminista se puede adoptar en el Estado y cómo pensar en estos temas en este enfoque. Yo quiero traer más respuestas, más preguntas que respuestas a esta discusión. Por ejemplo, ¿hay o debería haber un entendimiento específico del desarrollo desde el sur global? Yo creo que al menos lo que necesitamos es disputar las visiones convencionales del desarrollo y creo que ya lo hemos hecho. Creo que hay mucho desarrollo de pensamiento en el sur global que ha impugnado estas visiones convencionales. Por ejemplo, la producción, la idea del centro y la periferia en la teoría extractivista, estructuralista. Pero también quisiera impugnar el enfoque extractivista del desarrollo porque esta manera de ver el desarrollo es entender el desarrollo como un efecto de cascada. Entonces el desarrollo pierde claridad. Y yo creo que otro aspecto problemático es que se enfoca en la producción. Y aquí yo traigo preguntas feministas. ¿Qué pasa con la reproducción? Que es una parte muy básica y que se hace invisible en el pensamiento económico. Y yo creo que ese es el tema que tenemos que disputar. Las opiniones convencionales y es cómo medimos el progreso, cómo medimos el desarrollo. Ya ha habido muchas discusiones al respecto. Muchas personas están diciendo, bueno, el Producto Interno Bruto no debería ser la medida estándar del crecimiento, pero todos los años los gobiernos establecen que nuestra economía va a crecer X% en el PIB. Las estrategias extractivistas que se han diseminado ampliamente en Latinoamérica, de donde yo vengo, son un buen ejemplo de esta visión limitada del desarrollo, porque no tiene en cuenta el largo plazo, porque a largo plazo no se podrá tener ningún extractivismo, porque ya habremos extraído todo. Y además, las estrategias
de desarrollo extractivista no tienen en cuenta las consecuencias sociales y ambientales. Ya se ha visto esto desde el punto de vista de alguien que vive en Pakistán. Entonces, la estrategia de desarrollo no ha tenido en cuenta las consecuencias sociales y ambientales. ¿Cómo se puede hacer llamar una estrategia de desarrollo? Si el desarrollo se trata de mejorar las condiciones sociales, entonces, ¿para qué es el desarrollo si tenemos esas estrategias extractivistas? Y quisiera traer a colación esta idea de que el extractivismo es una elección para el sur o es lo último que nos queda. Porque yo creo que también tenemos que traer un contexto a esta discusión. Yo creo que no podemos entender el extractivismo en el sur sin tener en cuenta la política económica, la economía política de la globalización. Y yo creo que también podemos pensar en el extractivismo de los recursos naturales, que es el significado convencional del extractivismo, como un espejo del extractivismo financiero. Y creo que la idea del extractivismo debería expandirse para que contemple no solo el extractivismo de los recursos naturales, sino también el extractivismo del trabajo, del tiempo, de datos, de información y también el financiero. Y yo creo que hay muchas conexiones ahí. También el extractivismo tiene que ver con oportunidades de negocios para el sector privado en el norte, pero no solo en el norte. En Latinoamérica, uno de los principales actores en las industrias extractivistas es China. Esta es una pregunta que se estaba haciendo. Si China es o no parte del sur global. Y esto tiene que ver con cómo enmarquemos la idea del sur global. Para cerrar mis 10 minutos, ¿qué trae la economía feminista a esta discusión? Yo creo que muchas cosas. Hace visible lo invisible para el enfoque convencional u ortodoxo. Trae a colación el rol central de la reproducción, entender la reproducción de la vida cada día. Y no solo de la gente, sino también la reproducción del planeta. Y aquí está la conexión entre la visión feminista y la ecológica. Creo que el enfoque economista feminista también ubica la sostenibilidad de la vida en el centro y así disputa la noción del desarrollo. Desde un punto de vista feminista, no podemos entender el desarrollo sin contemplar lo que significa una estrategia de desarrollo para la reproducción día a día de las personas y del planeta. Y yo creo que la perspectiva feminista trae una idea diferente del progreso. Progreso, a nuestro entender, es el aumento de oportunidades de vida. No tiene que ver con el crecimiento económico e indicadores sociales e indicadores de inequidad, sino que los indicadores sociales son más importantes que el PIB, porque la inequidad está al centro. Eso es algo que quisiera resaltar. Si nos enfocamos en la inequidad, si ponemos la inequidad al centro del asunto, entonces el progreso de algunos a costa de la pobre calidad de vida de otros no es posible. Y los organizadores también me preguntaron, ¿cómo podemos
introducir este enfoque al estado de la economía? Esta pregunta casi que no tiene respuesta, pero yo diré que esto sería posible con economías más feministas y con más economistas feministas. Yo creo que esto también sería posible al construir puentes entre la academia y el activismo. Y yo creo que este es un llamado para todos nosotros en este foro, en este debate. Quisiera detenerme acá. Hay algo sobre la cooperación sur-sur, pero podemos volver a eso durante la discusión. Gracias. Muchas gracias, Corina. Gracias a todos los oradores. Ahora, muchas gracias. Hussein va a dirigir la siguiente parte de la sesión. Desafortunadamente, la profesora Devki tuvo que salir, pero vamos a continuar el evento. Ella habló de la idea del sur global. Entonces, yo quisiera empezar simplemente preguntándole a la profesora Undongo. Usted mencionó, así como la profesora Corina habló de la globalización, quisiera preguntarle, quisiera hablar primero, ¿cuál es el problema con el discurso dominante? ¿Cree que hay un problema con toda la disciplina o solamente parte de esta disciplina? Thank you for this question. If you look at the mainstream economics, Si se mira la economía en el discurso dominante, es como una caricatura de lo que está ocurriendo. and this caricature is Esta caricatura se exporta in developing countries. a los países en desarrollo. Nosotros les enseñamos a los estudiantes caricaturas de lo que ocurre en los países desarrollados. Entonces, la economía de desarrollo carece de especificidad. ¿Qué está ocurriendo en la trayectoria histórica de los países del sur global? ¿Y cuáles son las estructuras económicas, etcétera? El conocimiento tenía el objetivo de dar una mayor descripción de lo que está ocurriendo en países en desarrollo, subglobal, etcétera. Pero desde los 80 se ha tenido políticas inspiradas, pero creo que tenemos una idea muy poderosa detrás de esta nueva teoría y tiene que ver con que es imposible tener una independencia económica. En los 70 se decía que cualquier intento de reproducir la trayectoria de desarrollo del occidente llevaría al colapso de la civilización. Así que no se puede llegar a adelantarse. Si China le viene al paso, le llega al paso al occidente, esto es imposible. Esto no es pesimista. Esto significa que hay que encontrar otro modelo porque el modelo actual no funciona. Y este mensaje se ha perdido. Y es un mensaje poderoso de volver a retomar. Esto es de mucha ayuda. Entonces, profesora Nida, aunque su investigación se basa en la sociología principalmente, pero usted aborda preguntas de economía. Y quisiera preguntarle, ¿ha encontrado en su investigación partes donde la economía no sea útil al pensar el sur global? I think for me, I don't want to, I think it's unfair to Yo creo que no es justo the discipline. demonizar I think it's la really disciplina de la economía en total. an issue about which Yo creo que es un countries problema have de qué dominate.
tipo de economía ha llegado a ser dominante. Ese es un resultado del modelo capitalista. Estamos en un contexto procapitalista, donde las universidades van a priorizar estos modelos que apoyan esta ideología en particular. Por esta razón, yo creo que la economía como disciplina en total, se ve de esta manera. Y no creo que es justo, porque hay muchos economistas que están buscando un entendimiento diferente y que están trayendo a colación los problemas de cómo se ha hecho la economía neoclásica y también las economías feministas. Las economistas feministas también han estado señalando las deficiencias de la economía neoclásica, pero sus voces se ven marginalizadas y, y no se incluyen en la formulación de políticas. Pero para mí, como socióloga, yo obtengo mucho de la economía feminista cuando trato de entender relaciones sociales, ya sea a nivel de hogar o internacional incluso. Entonces, estas preguntas de la reproducción son tan importantes o están intrínsecamente entrelazadas con la reproducción, pero esto no sale al discurso dominante. Yo creo que ese es el problema. El problema es que estamos aislando estos pensamientos y los sociólogos usan este tipo de pensamiento en su investigación. Es bueno que haya mencionado la desconexión que hay entre la formulación de políticas y cuáles son las buenas partes de de la economía. Y yo quisiera preguntarle, profesora Corina, porque usted piensa en esto también, ¿cuál es la razón por la cual eh, diferentes políticas en Argentina, por ejemplo, la política antiaborto y la política pro aborto? Quisiera saber cuál es la relación con esta desconexión que hay entre estas políticas. Thank you. Yes, I think it's somehow part of the disconnection, but Sí, I es think parte de la the desconexión, terrain in dispute pero creo que este es not un terreno en only disputa. that our voices are, No es solo que nuestras beside, voces they are made there estén because aisladas, our voices and lo our están, feminist porque policies are las voces feministas make some people or many people uncomfortable. It's incomodan a muchas such personas. as like it's that we really make very important questions Se that trata cannot be que answered hemos by hecho conventional preguntas muy mechanisms. importantes que no pueden ser So I think respondidas por la it's really economía very convencional. important that we Y yo creo build que es these muy bridges importante between academia, que activism, construyamos and puentes I think. entre la The other academia, el thing that activismo what y la you formulación de said políticas. about Yo creo que lo que has mencionado, some Hussein, progress respecto in del women's progreso rights in Argentina en los has to do derechos with de las mujeres en feminists Argentina, tiene que ver taking on board of policy making con in the que national las level. But I think feministas that would se have han been apoderado de la impossible formulación de políticas, without pero eso habría sido feminists. imposible sin el activismo feminista. Now there are many feminists in Ahora hay muchas feministas power, at least in government. We can discuss en el how poder, en important el that means. gobierno, pero podemos But discutir qué that's tanto possible implica because ese we have poder. Y eso es decades posible of porque tenemos activism décadas de activismo. and that we as feminists, Y nosotras como feministas, I think we were success in connecting creo que tuvimos like éxito different al forms conectar of violence, dimensiones o al gender-based conectar violence with la economic violencia de género issues, with economic con violence. problemas económicos, con And violencia we económica. were able Y también to build a very comprehensive logramos feminist agenda. construir una And agenda feminista muy it's completa also terrain for this y también hay to be spread espacio in society. para The diseminar esto other en la sociedad. important issue is that Y feminism in otro tema muy Argentina and in importante es Latinoamerica que las feministas en Argentina y is very, Latinoamérica very more diverse.
son más diversas. No están hechos de feministas académicas o de clase media, sino que tenemos más interacción entre lo que llamamos el feminismo popular y otras expresiones del feminismo. Y yo creo que esa es la fuerza que yace detrás de la relevancia del feminismo en la formulación de políticas. Otra cosa que yo agregaría es que es importante que las perspectivas feministas entren a la tendencia dominante, que no solo estemos localizadas en el Ministerio de la Mujer, asuntos familiares, sino que estemos en el Ministerio de Hacienda, en el Ministerio de Energía, Transporte, porque tenemos muchas cosas que decir. Entonces, ¿piensa usted que abrir más espacio para para el activismo feminista es el paso a seguir? Sí, ese sería un camino a seguir. Creo que estos puentes de los que hablo son relevantes, no solo porque podemos traer nuestro análisis al- a nivel de base, porque tenemos mucho que aprender de los activismos de base. Y lo que es relevante para nosotros como investigadores, como académicos, debería verse orientado por lo que están haciendo las personas necesitan en los activismos de base. Entonces, yo creo que esta conexión es muy relevante y no es de un lado al otro, sino que es una conversación y es un aprendizaje mutuo. Y es muy importante que demos forma a nuestro trabajo con esta conversación. Yo hago esta pregunta porque la profesora Nida, gran parte de su trabajo ha estado ligado al activismo y usted ha hablado de cosas que han ocurrido en Pakistán. Y yo quisiera saber, ¿cómo ve el activismo en sus propios círculos académicos en la economía? El- ¿Hay personas impulsadas por el activismo o tal vez no, y por eso es que no interactúo tanto con el discurso dominante? ¿Por qué no interactúo con los economistas de la tendencia dominante? I don't think it's necessarily No creo a que sea necesariamente it's un very problema de economía. it's rare that you see academics Es raro ver a in their académicos ivory tower and que engaging se with bajen de su torre de marfil e interactúen, al menos en Pakistán, social e issues. interactúen con los problemas I feel like políticos o sociales. Entonces yo creo que la very academia conservative in its es muy approach, but conservadora en su definitely enfoque, no necesariamente you en have people who are cuanto a very que se progressive in puede their tener personas thinking, que son but progresivas en su definitely pensamiento they are en conservative in terms of academia, how much pero they are son willing to share conservadoras en those ideas tanto outside cuanto of their quieren research and their compartir sus findings. ideas por fuera de su propia And investigación, de sus and clases, so e incluso en las I aulas understand that tienen cuidado con lo que students dicen. Y yo entiendo que con los estudiantes uno no quiere que lo acusen de sway their tratar opinion in a particular way. de But at the same influir su time, your pensamiento. job is to analyze social Pero problems. And si el today, trabajo de uno es regardless of whether you're analizar academics or problemas political sociales, lo cual es philosophers, cierto de to los analyze políticos, de those los problems, científicos there's no sociales, apolitical way of doing that. You can no tell hay the manera students apolítica and de the hacerlo. Uno audience that puede these decirle a su are audiencia, a sus different ways estudiantes, of que analyzing existen estas society. diferentes maneras de So some analizar, y will ese es become clearer de than analizar, y ese es su others will have trabajo. an approach that they Pero think might be more useful in terms of se puede understanding hablar de how cuál puede social ser un problems enfoque emerge más útil and maybe what could be a way of y cuál podría ser una manera de mejorar la situación. so I Entonces, todo eso es find político. this Yo kind of siempre hallo binary que este used in tipo every field. de división binaria, I do it with esto lo journalism as hacen well. en If todos los a campos, en professor el has a periodismo, class, el then periodismo what activista o what you no, report pero lo que uno is informa o no informa who are you going to es un problema associate político.
¿A quién se le va a dar más espacio? Y lo mismo es en la academia. ¿En quién nos vamos a enfocar? Los problemas de quién vamos a resaltar o qué inequidades pensamos que que van a ser más importantes para discutir en la academia o por fuera. Entonces, para mí, ese límite es muy problemático y me gustaría ver a más académicos fuera de su torre de marfil y hablar con diferentes disciplinas, pero también hablando fuera de la academia, hablando un idioma que entiendan personas que no son de la academia. Y yo creo que ese es un problema que tiene la academia, no solo en Pakistán. No, yeah, and not just in academia. And to No put solo la a finer point academia. to this, Professor, you talked a lot about these Profesor global Ndongo, usted ha hablado de estas instituciones organizations financieras that many would argue en have this África, image que of muchos dirían apoliticalness. que And I tienen una wanted to ask imagen you if you agree with de that, apolíticas. that there is Y yo should be quisiera a saber commercial si politicization si están de acuerdo en que debe haber una apolitización o una politización para resolver esos problemas. Sí, muchas gracias por esta pregunta. Antes de responder, yo quisiera compartir una anécdota que está conectada con lo que se ha hablado hasta ahora. Cuando hice mi doctorado en economía del desarrollo, se trataba de relaciones en países en desarrollo y uno de mis argumentos era que no se podía entender las relaciones en África si no se pone el género a nivel central, porque el género es más importante que la clase. Entonces, en el discurso dominante de economía se tiene la demanda de trabajo, la oferta de trabajo, pero se asume que la mayoría de trabajos tienen sus salarios, pero en África la mayoría de personas están en el sector informal y puede que tengan su propio negocio pequeño. Entonces la mayoría de las mujeres no tienen su salario, sino que muchas trabajan en casa y muchas veces ellas están mucho más calificadas que los hombres en los sectores formales. Entonces, si se quiere medir la discriminación de género, se puede explicar con diferencias en el capital humano y lo que no se explica es la discriminación de género. Entonces, en mi primer paper, yo hablé de la metodología y lo inútil que era usarla, las deficiencias metodológicas de hablar de las clases, porque el nivel de discriminación de las mujeres es subestimado por las metodologías, porque si uno es una mujer y nunca ha ido a la escuela, pero tiene acceso a medios de producción, acceso al capital, a la tierra, se puede contratar a personas productivas y se puede tener buenos réditos. Pero si no hay acceso a los medios de producción, cuando se explica esto, si se explica que tienen menos ingresos que los hombres, se está ignorando ciertos factores. Lo envié a una revista feministas y 4 de 5 revisoras dijeron que debía publicarlo, pero dijeron no podemos publicarlo porque está destruyendo una herramienta para nosotros en el norte global. Nunca se había escrito al respecto, porque como economista se está usando enfoques dominantes para destruir la tendencia dominante. Entonces a nadie le interesa. Las metodologías universalizadas de la economía neoclásica pueden ser irrelevantes totalmente en contextos como los del sur global. it's interesting that you said Es interesante que these issues mencione estos problemas these are issues that del trabajo no remunerado, would agree porque existing, in other parts of the global south. son problemas que ocurren en otras partes del sur global. You talked a lot about Entonces, how globalism quisiera preguntar, ¿ha hablado
sobre cómo el globalismo es una continuación de los sistemas financieros neocolonialistas. Entonces, ¿cree usted que deberíamos reemplazar esto con un globalismo del sur global que conecte a lugares del mundo que comparten problemas? Yo creo que si aceptamos la idea de que no podemos adelantarnos, significa que tenemos que ser más autocentrados. Cuando yo digo autocentrados, esto no es un ataque. Esto significa priorizar las necesidades de la mayoría. Y en esta cooperación internacional podemos tener una cooperación sur-sur. Para mí, eso se necesita críticamente. No necesitamos libre comercio, sino comercio que complemente las necesidades de países diferentes de la misma área. Controlar el poder de las finanzas. Las finanzas deben ser controladas por las personas para que sirvan a las necesidades de las personas. No es fácil, pero es algo que tenemos que ponderar. Y los académicos, los formuladores de políticas, los movimientos sociales en las sociedades deberían estar al frente de esta tendencia. En África, yo he estado en contra del franco CFF. Es colonial porque funciona tal como cuando funcionó cuando lo crearon en la colonia francesa. Así que el esfuerzo analítico no es suficiente, sino que tenemos que traer a fuerza los formuladores de políticas y activistas. Y también quería preguntar, en línea con lo que el profesor Ndongo decía, ¿qué piensa usted del resultado de este enfoque eurocéntrico del libre comercio para las políticas comerciales del sur global? Yo creo que la economía feminista ha provisto evidencia del impacto del libre comercio en nuestras economías y también en nuestras inequidades socioeconómicas, de género. Así que yo creo que el punto es claro, pero también es claro ver cómo las instituciones que deberían regular el comercio global han sido colonizadas no solo por el poder político occidental, sino por las corporaciones transnacionales. Y yo creo que tenemos que enfrentarnos a ese poder y dejar en claro que no hay instituciones neutrales que tratan de hacer que las cosas funcionen de manera justa, sino ser muy concretos. Las instituciones representan un poder muy concreto y tenemos que enfrentarnos a eso. Y yo creo entonces que debemos decidir cómo nombrarlo. La cooperación del sur global es importante, pero hay una economía política allí, hay gobernanza del sur en este foro multilateral que tiene que ver más con el norte, no es para el sur, es para el norte. Entonces tenemos que tener esto en cuenta. Profesora Anida, ¿está de acuerdo con esta idea de que la autonomía financiera es necesaria para el sur global? ¿Usted pondría el énfasis en lo que se mencionó, darle más valor a el trabajo no remunerado? Sí, yo creo que ese sería un primer paso. Hasta que tengamos eso, no podremos ni siquiera empezar. Después de eso, va a haber 1000 pasos o más, porque como lo dije antes, las personas a cargo de todo no están interesadas en estas preguntas. Entonces no es como, pobres, no pueden hacer nada más, pero nos han dado salud y educación y valoran el trabajo no remunerado de las mujeres. No, no les importan estos temas, pero al menos algo que nos está reteniendo se podría remover para poder empezar a construir conversaciones y movimientos en torno de estos temas cruciales.
nos corresponde a nosotros. Nosotros no podemos respirar gran parte del año y ahora tenemos temperaturas en todo el mundo, incluso en el norte global, pero también acá. Aquí estamos a 51 grados Celsius y para ellos son, sí, claro, nosotros podemos aguantar lo que sea, entonces no importa. Pero ahora ellos lo están aguantando también, pero no hay reconocimiento de que hay un problema en tanto la manera como se ha organizado el sistema económico y su relación con la crisis que está ocurriendo ahora. Entonces, sí, estoy de acuerdo. And how do you see these sort of climate issues and ¿Qué opinas sobre estos economic issues that play into the way problemas that we have an climáticos environmental y structure that cómo the IMF se relacionan con la manera como hemos estructurado los sistemas financieros? not ¿Cree not usted being que no se ha relacionado suficientemente estas dos áreas y que hay una necesidad de reestructurarlas? No hay ninguna relación, cero. No se reconoce que, por ejemplo, el smog es un resultado directo de un tipo de modelo económico. Y ese modelo económico es crecimiento, crecimiento, crecimiento a cualquier costo. El desarrollo no significa lo que yo creía que significaba cuando yo empecé mi maestría, que era hacer del mundo un lugar mejor. No significa eso para nada, significa crecimiento a cualquier costo. Entonces llámelo crecimiento, no lo llame desarrollo. Y eso es lo que está ocurriendo en Pakistán. and Professor Karina, you said Profesor, into that la profesora Corina, what's happening right now, a development strategy. Like it's not development. no se trata de un desarrollo, sino una estrategia de desarrollo, como usted decía. Entonces, ¿cree usted que se debería reescribir esta narrativa y esta narrativa se debería repensar a partir de las ideas que no están creando la universidad? Yo creo que ya se está construyendo una nueva narrativa, ya está ocurriendo. No está ocurriendo en los corredores académicos, pero ya está ocurriendo. Al menos en Latinoamérica tenemos mucho de lo que se llama el feminismo neocolonial y yo creo que hay cosas que se están escribiendo y que están disputando las metodologías y conceptos. Están ocurriendo en el margen, pero se están diseminando. Y yo creo que ahí es donde nos tenemos que enfocar. En mi opinión, yo soy académica, yo enseño en una universidad, mi salario lo paga el Consejo Nacional de Investigación en el país, pero yo no le hallo significado a mi trabajo si no lo puedo vincular con la vida diaria, con la gente, si no puedo vincularlo con las luchas políticas reales. Y estas luchas ocurren en los territorios, en las calles, sino, y no. Entonces, yo escribo para los periódicos, pero después yo salgo a donde yo creo que están los problemas. Profesor Ndongo, ¿cómo podemos empezar a construir esta teoría alternativa para el sur global? Yo creo que algo importante sería tener bien los hechos sobre el desarrollo. Hay una idea de que la inversión extranjera va a ayudar o la ayuda pública. Pero yo creo que tenemos que ser muy claros en que no están ayudando al progreso real, sino que están perpetuando estructuras de subdesarrollo. No quiero decir que esto es deliberado, pero así funciona el sistema. Al principio de este país se publicó un paper muy importante que se llama Patrones Globales de Intercambio Desigual y Ecológico. Confronta lo que dijeron los investigadores en los años 70. Si se divide el mundo en dos bloques, se excluye China.
se ve que el sur global, aun si no les gusta el término, los países en desarrollo están transfiriendo recursos reales netos al norte global, pero también están transfiriendo dineros netos, pero esos son dólares, no son en nuestras monedas nacionales. Entonces, ¿cómo se explica ambas cosas? La transferencia neta de recursos, de dineros, para mí, eso no explica. eh, Para mí, eso se explica por dos condiciones. Es que es para perpetuar nuestra deuda en moneda extranjera y también para tener que vender nuestros recursos, nuestros activos. Si queremos prosperidad para todos, debemos detener ese patrón. Pero todavía estamos en un marco en el que se pretende que la inversión extranjera directa vaya a desarrollarnos, pero eso no va a traer desarrollo, va a perpetuar el subdesarrollo. Entonces, yo creo que tenemos que hacer las cosas bien. Y desde ahí hay muchas perspectivas de economistas feministas y también sociólogos en el norte global para crear y recomendar buenas políticas para el sur global. Yeah, and just sort of, to tie in everything as a closing Y para to what Mr. mentioned cerrar un as well, poco this idea that we have the institutions and the esta idea de ideology que and the tenemos las policy instituciones that y las I just want to, ideologías, ask de everyone, que what would you estamos recommend usando, ¿qué recomendarían to the new generation of sort a of la nueva economists generación that are de coming about, economistas or even on this call to que están carry forward that surgiendo tradition to sort of rethink these three para repensar completely from the ground up, but estas alter them ideas or y to para sort of alter alterarlas them and change them from within? I'd like to y start para with ser Dr. Anita. parte del cambio? Myself, I was trained in mainstream economics, but I was a very bad, let's say, Yo economics because estudié la tendencia dominante de la economía, pero fui muy mal estudiante universities in the global north, I porque was lo que me confused like I'm enseñaron, too intelligent or there's something wrong. So I yo started pensé, to read epistemologies, to esto understand what no is science. tiene que ver, no Why are entiendo, we tal vez son having demasiado science? inteligentes. Entonces And also empecé that mainstream a economics is estudiar not epistemologías this ideology. y me di So cuenta you que have to la economía no es una ciencia, you're es una reading ideología. reading everything, anthropology, Entonces, sociology, hay que leer todo, politics, antropología, theory. sociología, historia. Es muy Can I ask a importante question in leerte todo. Profesora Anida, Yeah, I think just answer this thing? Yeah. I think that's great advice. yo creo que eso es un muy I buen would consejo. definitely read Yo outside of your diría discipline. leer por fuera de su Maybe read disciplina, maybe the fringes of your le- discipline as well, tal vez al margen being de la a disciplina, different kind of si no heterodox se les está economics or enseñando feminist una economía thinking, find heterodoxa that o literatures of economía feminista, encuentren ustedes and esos recursos also outside of your discipline, y and también lean also por fuera de I su think disciplina. Dr. Corina also Y mentioned this, también la doctora Corina mencionó outside esto. of academia Lean and por fuera de connecting la with academia, activists. And of conéctense course, this con variation act activistas is I y think también este also can binario be entre el challenging for activismo y people la academia, who pero are puede ser not problemático, pero academics, hablen con personas que no talk sean to workers, académicas, hablen con talk to trabajadores factories, talk to en las domestic workers, talk fábricas, hablen to con trabajadores domésticos, get out there. And I think a lot of salgan times a la calle. Y yo creo que muchas maybe the way that veces the papers la that I've manera, kind of como read, los papers que yo he the leído, quantitative la data that's manera being gathered is como not se necessarily recopilan los having datos to do with have cuantitativos conversations no tienen with que ver con people about the conversaciones con las issues personas that sobre they're sus investigating about, problemas, kind of sino que se extracting trata the de information and extraer putting it in numbers. información So y I think we miss meterla out en on a lot of the tablas. richness and a Entonces lot of uno the se pierde la shortcomings riqueza of the y las way deficiencias economics is being de la provided in manera our como se papers. está enseñando la Maybe economía. social Entonces, movements read salgan, about and meet with involúcrense con participate movimientos with sociales, be lean. held. I think that would definitely change Yo creo que eso cambiaría su perspectiva. No, definitely. I think that's something that Definitivamente. you would Sí, agree yo with creo as que ese well. es un sentimiento con el que usted estaría de acuerdo, profesora Corina, ¿verdad? Yeah, I fully support what Nida and Sí, yo Dr. apoyo just said. totalmente I would only lo add que that Ndongo acaba de decir I think we should y yo not creo take the word que for others
no hay que tratar de no hay que tratar de complacer a todos, sino seguir lo que uno piensa. Y seguramente uno encontrará a alguien que piense como usted. Y el pensamiento colectivo, el trabajo colectivo, también es parte de la estrategia para cambiar el mundo y para cambiar la economía. note, actually, and very positive note to just sort of wrap Es up. una nota muy positiva para cerrar nuestro evento. Muchas gracias a todos. Lamento los problemas de audio al principio, pero es excelente tener a muchas personas de diferentes partes del mundo que no solemos ver juntos. Y espero que continuemos con futuros eventos para nuestros panelistas y participantes. Quisiera recordarles, síganos en Instagram, @Rethinking Global, Rethinking Economics. Pueden escribirnos también a nuestro email, globalsouth@rethinkingeconomics.org. Muchas gracias una vez más. Muchas gracias. Thanks. Gracias.